Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 13 de enero del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto. En ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 13 de enero del 2019. Este domingo se celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y con esto terminan las fiestas de Navidad y Epifanía. El bautismo es el fundamento de todo católico. La puerta de entrada a los demás sacramentos. Dios nos vuelva a recalcar la diferencia entre ser bautizado y no serlo. Nos vuelve a hacer ver lo importante que es el bautismo, porque sin el bautismo, ningún otro sacramento puede tener efecto en nosotros, ya que a través del bautismo recibimos los dones y las gracias necesarias para ser santos, y sin esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el hombre jamás podrá alcanzar la salvación, la santidad, ni la vida eterna. Si tú le preguntas a alguien que por qué es hijo de Dios, a lo mejor te respondería, porque Dios nos creó, pero la respuesta no sería correcta, porque si todo lo creado fuera hijo de Dios, los árboles, los pájaros, las piedras serían hijos de Dios. Cosa que no es cierto.
Son criaturas de Dios, mas no hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde viene que nosotros llamemos a Dios nuestro Padre? ¿Y qué significa que nosotros seamos hijos de Dios? Bueno, sobre esto nos va a hablar el Señor en las lecturas de este domingo, donde se nos habla de cómo a partir del bautismo, por obra del Espíritu Santo, pasamos de ser hijos de hombres, a ser hijos de Dios, herederos del Padre. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Isaías. En esta primera lectura, el Señor nos invita a hacer un alto en nuestra vida, para ver cómo andamos. Si realmente estamos haciendo vida en nuestro bautismo comportándonos como hijos de Dios. Si realmente estamos siendo congruentes con lo que sentimos, pensamos, creemos, hablamos y hacemos. Mucha gente de boca quiere ir al cielo, pero con los hechos, pecado, vicios, sexo, etc., está caminando hacia el infierno. No basta querer las cosas para alcanzarlas, es necesario aprender a renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Es necesario, si quiero alcanzar el bien, renunciar para siempre a hacer el mal. No entiendo cómo existe gente reducida de inteligencia, que cree que haciendo el mal, las cosas le van a salir bien. Dios, nos dice a través del profeta Isaías, en esta lectura, que Él viene a consolar a su pueblo, que está conformado en la actualidad por todos los bautizados, que integramos la Iglesia Católica. ¿Y de qué viene a consolarnos? De las consecuencias del tiempo de servidumbre en que estuvimos sujetos al pecado. Por eso, en este tiempo el Señor nos invita a prepararnos, o sea a convertirnos. ¿Cómo? Cambiando nuestra mentalidad de esclavos, en mentalidad de hijos de Dios. Esta lectura nos dice cómo, que todo valle se eleve. El valle es toda aquella gente tibia, sin pena ni gloria, que no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. A esos les pide que se eleven, que se levanten, que despierten, que empiecen a caminar, que crezcan en su entrega a Dios y a los hermanos. Que todo monte y colina se rebaje. Aquí el Señor habla a los soberbios, a los fanfarrones, prepotentes, a los que se creen superiores a los demás. A esos les pide el Señor que se rebajen, o sea que se llenen de humildad. Que lo torcido se enderece. Mucha gente hace las cosas de manera torcida, sobre todo cuando quiere justificar los medios con el fin. Por ejemplo, Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Robar es un pecado, por lo tanto, lo que hacía Robin Hood, no estaba bien. Mejor se hubiera puesto a enseñarle a la gente algún oficio, a crear fuentes de trabajo, para que los pobres se ganaran su dinero honradamente y no tomar el camino fácil del robo. Que lo escabroso se allane. La gente escabrosa, es aquella que no tiene pureza de intención, ni de motivación. Es la gente hipócrita, que hace las cosas con doble intención. A esas personas el Señor les pide que se allanen, que sean honestas, que purifiquen sus intenciones. A toda esta gente, tibia, soberbia, mediocre, hipócrita, pide el Señor que les sea anunciado la buena nueva. Por eso, el Señor, nos pide en este inicio de año nuevo, a todos los católicos, que nos convirtamos en mensajeros de su palabra, que alcemos la voz y que no temamos, para que cuando esta gente escuche su mensaje y se convierta, vea la gloria del Señor y entonces Él como buen pastor vendrá a apacentar su rebaño y lo atenderá solícito. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del profeta Isaías capítulo 55, versículo 6. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este inicio de año nuevo, es un buen tiempo para hacer un alto en nuestras vidas y revisar nuestro pasado, para perdonar lo que haya que perdonar y para aprender lecciones que nos lleven a no volver a cometer los mismos errores del año pasado. Este es un tiempo de arrepentimiento y conversión. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de salvarnos. Mañana, puede ser demasiado tarde. Un domingo por la mañana en la iglesia una cantidad de fieles de alrededor de 2000 personas estaba reunida y se sorprendieron de ver dos hombres entrar vestidos de la cabeza a los pies de negro y con armas. Uno de los hombres dijo, el que se atreva a recibir un tiro por Cristo quédese en el lugar en que está.
Inmediatamente el coro se fue, los del ministerio de liturgia y los ministros de la Eucaristía, también se fueron, también se fue gran parte de la feligresía. De las 2000 personas solo quedaban 20. El hombre que había hablado miró al sacerdote y le dijo: Ok, padre, ya me deshice de los tibios, de los soberbios, de los fanfarrones e hipócritas. Ahora puede empezar su sermón, que tenga un buen día. Y los dos hombres se fueron. Si entraran estos hombres a nuestra iglesia, a nuestra parroquia y nos dijeran quién se atreva a recibir un tiro por Cristo que se quede orando y quién no, que se salga, ¿cuántos nos quedaríamos orando confiados en Dios? Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura el Señor nos lleva a preparar el camino en el desierto y esto significa, apartarnos de todos los pecados cometidos, arrepentirnos, convertirnos, confesarnos y empezar a observar los mandamientos de Dios, comportándonos de acuerdo al derecho y a la justicia. ¿Qué significa comportarse de acuerdo al derecho y a la justicia? La respuesta se podría encerrar en tratar a los demás, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Porque la gran mayoría, tratamos mal a nuestra pareja, a nuestros hijos, y luego queremos que ellos nos traten bien. Recuerden, no se puede sembrar chiles y querer cosechar jitomates. Nuestros hijos, nuestra pareja, los que nos rodean, tienen derecho de ser respetados, escuchados, de pensar, sentir y ver las cosas de manera diferente a la nuestra, y no tenemos derecho de pisotearlos, humillarlos, insultarlos y maltratarlos, porque no actúan, piensan y sienten, como a nosotros nos gustaría. Eso es una injusticia total, eso se llama tener complejo de mini dioses. Si Dios, cuando nosotros no hacemos las cosas como Él manda, actuará como nosotros lo hacemos, ¿cómo nos iría? Gracias a Dios, que Dios nos ha enseñado, que el principio del amor es el respeto. Y en el respeto a Dios, a mí mismo y a los demás, no hay lugar para el pecado, y solo en el respeto, puede el hombre alcanzar el derecho y la justicia. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Amós capítulo 5, versículo 14 al 15. Busquen el bien y no el mal si quieren vivir, para que así Yahvé esté con ustedes, como de continuo repiten. Aborrezcan el mal y amen el bien, impongan la justicia en sus tribunales y quizá Yahvé Sabaoth se apiade del resto de José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que la mayoría ya estamos cansados de tanta violencia y maldad en el mundo. Y creo que es momento de empezar a hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a quitar la violencia y la maldad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Si entendemos que no existe la oscuridad, ya que la oscuridad es solo falta de luz, como tampoco existe el mal, es solo falta de bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar el bien. Primero el bien que hay en mí, en mi manera de pensar, de actuar, de hablar, el bien al decidir. Trata de encontrarme una cualidad por año de vida, para así empezar a tener luz y vencer la oscuridad de mi vida. Segundo, trata de encontrar el bien en la familia, el bien en tu trabajo, porque solo así vas a poder encontrarte con el bueno que es Dios y al llenarte de lo bueno, el mal va a desaparecer de tu vida. ¿Qué queremos que haya en nuestro hogar este año nuevo? ¿Vida o muerte? Si queremos la vida, debemos elegir el bien, buscarlo con ahínco en todo lo que hacemos y no solo apartarnos del mal, sino aborrecerlo, no tolerarlo por ningún motivo, porque el mal, el pecado, es como la humedad, se va metiendo poco a poco, y cuando menos pensamos, ya está instalado en nuestras vidas, en nuestros corazones, apoderándose de nuestra manera de ser, y llevándose a hacer cosas que dañan a los demás y a nosotros mismos. Si estás buscando a la persona que cambiará tu vida este año que inicia, échale una mirada al espejo. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Tito. En esta segunda lectura nos dice San Pablo, que la gracia de Dios ya se ha manifestado en cada uno de nosotros para enseñarnos a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos, ya desde ahora, de una manera sobria, justa y fiel a Dios.
Y podemos alcanzar esta gracia a través de los sacramentos. La gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita, que nos ofrece Dios por su gran misericordia, y esta gracia la recibimos a partir del bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo y nos convierte en herederos, cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía vienen a ser el inicio, la madurez y el alimento de la vida nueva. Son, por así decirlo, la recreación del hombre, el don de la adopción divina y de la participación en la naturaleza de Dios, el inicio en la tierra de la vocación a la santidad y a la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Conviene tener presente que estos tres sacramentos que introducen en la vida de la gracia apuntan ya al destino final y total del hombre íntegro, en su alma y en su cuerpo, destino que es de vida eterna y gloriosa. Los sacramentos de la reconciliación o penitencia y de la unción de los enfermos constituyen el grupo de los así llamados sacramentos de la salud, sanación o curación porque suponen un grave quebrantamiento, ocurrido después del bautismo, sea de la salud espiritual, sea de la salud corporal de un cristiano. La penitencia mira a la recuperación de la gracia, con vistas a destruir el pecado cuyo efecto es la muerte o sea la privación de la vida en Cristo. Y los dos últimos sacramentos, el orden sacerdotal y el matrimonio, son caracterizados como sacramentos que miran en forma especial al servicio, al orden social de la comunidad cristiana. Los sacramentos son los principales medios a través de los cuales recibimos la gracia de Dios, para alcanzar la salvación de nuestras almas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arrepentimiento y la conversión son los medios para renovar las gracias del bautismo, y por medio de la confesión, recibir el perdón de nuestros pecados, para activar en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Cuentan que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía: le quedan 2 meses de vida. Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida, se dijo: estos 2 meses los dedicaré a buscar a Dios, a conocer mi iglesia católica en la que fui bautizado. Esto lo llevó al arrepentimiento, a la conversión y a compartir todo lo que tenía de experiencia, de saber y de vida con las personas que le rodeaban, y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, en el bien que descubrió en él, en los demás, en Dios, en el bien que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia, en el servir y seguir a Dios estaba el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita renovar las gracias del bautismo para quitarnos la mentalidad de esclavos, y cambiarla por la mentalidad de hijo de Dios, y así poder amar, poder aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse, así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar. Tener razones para vivir y esperar, y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota a través del Espíritu Santo derramado en nuestro bautismo, llenando nuestros corazones con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión. Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar. Que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella. Que siempre está de salida y que para tenerla hay que gozar de la paz interior que Jesús vino a traernos. Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que solo Dios es la fuente suprema de la alegría, por ser Él. Amor, bondad, reconciliación, perdón y donación total. Solo con las gracias santificantes derramadas en mí a través del bautismo voy a ser capaz de ver lo bueno que hay en mí, lo bueno que hay en los demás, voy a ser capaz de ver al bueno que es Dios.
Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovecharon de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados, por el nombre de Cristo Jesús, el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los seres humanos buscamos afanosamente la paz, la felicidad y el amor. Pero desgraciadamente, siempre buscamos donde no están. En el mundo, en la carne, en el pecado, en los vicios, en el sexo y nos cansamos y nos desgastamos, y debido a nuestro ego no queremos darnos cuenta que estamos equivocados. El otro día platicaba con una señora que tenía 20 años casada, con un hombre que todos esos 20 años, se había pasado humillándola, insultándola, menospreciándola, y ella decía que lo amaba. A lo que yo le contesté, señora, usted no lo ama, más bien usted es adicta a su marido. Muy sorprendida me preguntó. ¿Adicta? Sí, le contesté. Adicción es saber que algo o alguien me hace mal y seguir aferrada a ello. Amor es algo muy diferente. Lo que pasa es que la mayoría de seres humanos no sabemos amar, y no entendemos que en esta vida todo lo que no aprendemos a hacer, no nos enseñamos a hacerlo. Y le puse el siguiente ejemplo a la señora. Mire, imagínese que a ustedes alguien les regala un piano, y tanto usted como su marido, jamás aprendieron a tocarlo, así es que empezaron a golpear las teclas del piano, produciendo sonidos horripilantes, y creyendo que con eso, ya sabían tocar el piano. De pronto con el paso de los años, escuchan a alguien tocar bien el piano, y esta persona se ofrece a enseñarles a tocarlo, pero tanto su marido como usted, se niegan a aprender y deciden seguir aporreando el piano, diciendo que eso es tocar piano. Bueno, eso les sucede a los seres humanos que creen que saben amar, y cuando viene Dios por medio de su palabra, a través de sus predicadores a enseñarles cómo amar, se niegan a escucharlos, se niegan a dejarse enseñar y prefieren pasarse el tiempo, destruyendo su vida y la de los que le rodean. Cuando era pequeña hubo personas en mi vida que me enseñaron a amar, pero fue solo cuando tuve un encuentro personal con Cristo, que Él me enseñó cómo ser amada. Necesitamos todos los católicos reconocer que no sabemos amarnos, y que necesitamos aprender. Porque si seguimos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pobre de nuestro prójimo. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este año que empieza es el momento de revivir junto con Cristo, de renovar nuestro bautismo, de arrepentirnos, de convertirnos, de confesar nuestro pecado para que sea perdonado y acercarnos a recibir el pan de vida eterna y la palabra divina que nos permita aprender a amar, a ser felices, a tener esa paz interior que solo se obtiene regresando en Dios a nuestra iglesia, para ser miembros activos de nuestra comunidad, integrantes de la familia de Dios. Y no visitantes de domingos y días festivos. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. Juan Bautista fue la voz, Cristo la palabra. Juan Bautista era la antorcha, Cristo la luz. Juan Bautista dejó ver bien claro que él solo era un medio, y Cristo era el fin. Es muy importante no confundir los medios con el fin. Es muy importante no quedarnos en los medios, si no nunca vamos a llegar al fin. Un señor me decía que ya no creía en la Iglesia Católica, porque tuvo una mala experiencia con un sacerdote, a lo que yo le respondí relatándole un viejo cuento. Dicen que existía un lugar en la China, donde muy rara vez salía el sol, y cuando llegaba a salir, los maestros sacaban a los alumnos de la escuela y les mostraban, señalando con el dedo, a los alumnos, el sol. Y dicen que distinguían a los alumnos listos de los tontos, porque los listos veían al sol que les señalaba el dedo, en cambio los tontos
Se quedaban viendo al dedo que les señalaba el sol. De esa misma manera se distinguen a los católicos listos de los tontos. Los listos saben que el sacerdote, el predicador, la catequista, son solo dedos que nos señalan al sol, que es Cristo, y por lo tanto no se fijan en el dedo, sino en Jesús. En cambio, los tontos, se quedan viendo los defectos, miserias e imperfecciones de los sacerdotes, predicadores y catequistas, del dedo que señala a Dios, y no llegan nunca a ver a Dios, a Cristo. Así es que, por favor, ya deja de ver los defectos del dedo, si no nunca vas a poder ver el sol. Juan preparó el camino, al igual que lo hace ahora la Iglesia a través de los sacerdotes, de los predicadores, de los catequistas, para llevarnos a un encuentro personal con Cristo, que nos transforme de hijos de hombres, en hijos de Dios. Hijos de Dios que, unidos a Cristo, podamos llegar a ser esos hijos predilectos, en los cuales el Padre encuentre sus complacencias. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juan es el predecesor de los sacerdotes, predicadores, catequistas y de todos aquellos servidores de la Iglesia, de los cuales se sirve Dios, para invitar a los hombres al arrepentimiento, a la conversión, al aprendizaje del amor. Todos son medios, que tratan de llevar al hombre a un encuentro personal con Cristo, para renovar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando un pecador, retoma de nuevo las gracias de su bautizo y renueva en él la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, toma de nuevo la vida de ese hombre y convierte sus imperfecciones, sus miserias, en medios de santificación y salvación. Me voy a explicar mejor con el siguiente cuento. Érase una vez, hace mucho tiempo, un rey que vivía en Irlanda. Tanto el rey como el reino no eran conocidos, y nadie les prestaba mucha atención. Pero un día el rey heredó un gran diamante de belleza incomparable de un familiar que había muerto. Era el mayor diamante jamás conocido. Dejaba boquiabiertos a todos los que tenían la suerte de contemplarlo. Los demás reyes empezaron a fijarse en este rey porque, si poseía un diamante como aquel, tenía que ser algo fuera de lo común. El rey tenía la joya perpetuamente expuesta en una urna de cristal para que todos los que quisieran pudieran acercarse a admirarla. Naturalmente, unos guardianes bien armados mantenían aquel diamante único bajo una constante vigilancia. Un día, uno de los guardias, nervioso, solicitó permiso para ver al rey. El guardián temblaba como una hoja. Le dio al rey una terrible noticia. Había aparecido un defecto en el diamante. Se trataba de una grieta, aparecida justamente en la mitad de la joya. El rey se sintió horrorizado y se acercó corriendo hasta el lugar donde estaba instalada la urna de cristal para comprobar por sí mismo el deterioro de la joya. Era verdad. El diamante había sufrido una fisura en sus entrañas, defecto perfectamente visible hasta en el exterior de la joya. Convocó a todos los joyeros del reino para pedir su opinión y consejo. Solo le dieron malas noticias. Le aseguraron que el defecto de la joya era tan profundo que si intentaban subsanarlo, lo único que conseguirían sería que aquella maravilla perdiera todo su valor. Y que si se arriesgaban a partirla por la mitad para conseguir 2 piedras preciosas, la joya podría, con toda probabilidad, partirse en millones de fragmentos. Mientras el rey meditaba profundamente sobre esas 2 únicas tristes opciones que se le ofrecían, un joyero, ya anciano, que había sido el último en llegar, se le acercó y le dijo: «Si me da una semana para trabajar en la joya, es posible que pueda repararla». Al principio, el rey no dio crédito alguno a sus palabras, porque los demás joyeros estaban totalmente seguros de la imposibilidad de arreglarla. Finalmente el rey cedió, pero con una condición: la joya no debía salir del palacio real. Al anciano joyero le pareció bien el deseo del rey. Aquel era un buen sitio para trabajar, y aceptó también que unos guardianes vigilaran su trabajo desde el exterior de la puerta del improvisado taller, mientras él estuviese trabajando en la joya. Aún costándole mucho, al no tener otra opción, el rey dio por buena la oferta del anciano joyero. Al cabo de la semana convenida, el anciano salió de la habitación. El rey y los guardianes se precipitaron al interior de la misma para ver el trabajo del misterioso joyero.
Al rey se le saltaron las lágrimas de pura alegría. Su joya se había convertido en algo incomparablemente más hermoso y valioso que antes. El anciano había grabado en el diamante una rosa perfecta, y la grieta que antes dividía la joya por la mitad se había convertido en el tallo de la rosa. Así es como Dios a través de su Espíritu Santo, nos sana, nos cura, nos libera. Trabaja nuestro mayor defecto y lo convierte, y con él a nosotros, en algo hermoso. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos, desde pequeños, fuimos entregados a Cristo por el bautismo. ¡Qué gracia más maravillosa! Recuerdo que en mis primeros días de predicación, se coló en una de mis comunidades, una persona de otra religión, que empezó a cuestionarme, del por qué bautizamos, en la Iglesia Católica, a los niños cuando son tan pequeños, y no tienen uso de razón para elegir. A lo que yo le respondí: según usted no deberíamos bautizar a nuestros hijos, hasta que estos no tengan uso de razón para elegir. Bueno, le voy a pedir un favor, no alimente a su hijo, hasta que tenga uso de razón para elegir si quiere biberón o pecho, si quiere cereal o puré de manzana, ¿verdad que no sería lógico? Imagínese qué le va a pasar a ese niño, si sus padres se esperan a que él elija. Lógicamente se va a morir de hambre. Bueno, así como usted sin el consentimiento del niño lo alimenta como usted cree que conviene para permitirle un mejor crecimiento y desarrollo, evitándole así morir de hambre. Así nosotros los católicos, sabemos que no solo somos padres de nuestros hijos físicamente, sino sobre todo espiritualmente, por eso, así como procuramos darles todos los beneficios físicos a nuestro alcance, así debemos procurar darle a nuestros hijos, todos los bienes espirituales a nuestro alcance, y el bien espiritual más grande que le podemos ofrecer a nuestros hijos, es la libertad de la esclavitud del pecado, a través del sacramento del bautismo. Si en mi mano está el determinar que mi hijo crezca como esclavo del diablo o como hijo de Dios, sería una persona muy tonta y testaruda, en no ofrecerle a mi hijo, por medio del bautismo, la gracia de ser hijo de Dios. Ante esta respuesta, el hombre se quedó sin palabras, y se fue, sin argumentar nada más. Si tú eres de los padres inteligentes que le ha ofrecido a sus hijos la gracia del bautismo, te felicito, ahora ofrécete a ti mismo la gracia de renovar ese bautismo en tu vida, a través del arrepentimiento y la conversión. No seas tonto, ni testarudo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando en la palabra de Dios, Cristo utiliza el término en verdad, es algo determinante, no tiene vuelta de hoja. Por lo tanto, el que no se bautiza, no se salva. Y el que no renueva su bautismo a través de los sacramentos, y hace vida la palabra de Dios fortaleciéndose con la oración, no podrá entrar en el reino de Dios. Cuentan que estaba un joven pidiendo a Dios que si existía entonces que se apareciera delante de él. Se aparece entonces el Señor en forma de niño. Este joven, aún incrédulo, le pide un milagro. Dios entonces se dirige a un parque y le muestra un árbol y le dice: ahí está tu milagro. El joven soltó una carcajada y le dijo que eso era un simple árbol. El niño le miró y le dijo: pues quisiera verte a ti hacer uno. Los seres humanos todavía no entendemos el milagro tan maravilloso que obra Dios en las criaturas humanas a través del bautismo, transformándonos de hijos de hombres, en hijos de Dios. Muchos estamos pidiéndole a Dios el milagro de la felicidad, de la paz y el amor. Ese milagro se realizará en tu vida si renuevas las gracias santificantes del bautismo. Ante este milagro hay 4 opciones: la apatía, la antipatía, la simpatía y la empatía. La apatía, es no hacer caso de esta invitación de Dios a renovar el milagro del bautismo en tu vida. La antipatía, es enojarte y perseguir a aquellas personas que Dios te envía para realizar su milagro en ti. Simpatía, es cuando apruebas, felicitas y aplaudes a aquellos que trabajan para la extensión del reino de los cielos, escuchas el mensaje que te traen, pero no quieres comprometerte, solo tomas de todo lo que te dicen lo que te conviene y lo que no atenta a tus intereses personales.
Y empatía, es cuando renunciando a todo, me abro en obediencia, compromiso y fe, al milagro de Dios en mi vida. Cuando dejo que la palabra de Dios entre en mi corazón, convirtiéndose en vida y en salvación. Dios te invita este año nuevo a renovar tu bautismo, a renacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu, por medio del arrepentimiento, de la conversión, de los sacramentos, de la palabra de Dios y de la oración. Año nuevo, vida nueva. Oremos por la misión que tenemos este fin de semana en San Luis Beltrán, en Oakland, California, para que el Señor realice el milagro de la renovación del bautismo en todos los que vamos a participar. Pedimos oración por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad, en humildad y en amor. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Chava, por José, Emérita, por los hijos de Silvia, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Imelda Carrillo, por Cleotilde, por Carmen Palomino, por la hija de Lisa, por el hijo de Esmeralda, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Mago Gómez, por Marco Antonio, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso de Emilia Limón, mamá de nuestra compañera Marta Hernández, para que Dios le conceda el descanso eterno. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.